un placer, una emoción inmensa dar inicio a los trabajos, a las actividades de esta Semana Naranja. Hoy realmente muy emocionada de tener con nosotros, por supuesto, al consejero Alejandro González Bernabé, que aceptó la invitación para inaugurar, y bueno, a nuestras artistas Teresa Clark y Mirna Flores. En esta ocasión, como ha sido una tradición ya en la sala especializada, abrir este espacio para la expresión artística. Carmen, por favor, está la magistrada Carmen Carrión con nosotros. Gracias, Carmen, gracias por estar aquí. Por favor, pasen, siéntense, tenemos muchos lugares aquí adelante. Adelante, por favor, les agradecería que se vengan a sentar, no estén de pie, vamos a relajarnos un poquito, aflojemos los músculos. Perdón, es un poquito para darle frescura a esto. Pues como siempre en la sala hemos abierto las puertas para darle pie a la expresión artística. Es algo complejo porque a partir de la expresión artística vamos a visibilizar y sensibilizar sobre tremendos flagelos de nuestra sociedad. En este caso es la violencia contra niñas y mujeres. Violencia que en este país ya sabemos que llega al feminicidio, 9 aproximadamente todos los días, y el número no baja. En esta ocasión, gracias Teresa, gracias Mirna, señor consejero, collage, ¿verdad? Una expresión artística que quizá no tenemos un acercamiento tan común, ya nos platicarán Teresa y Mirna, no lo sé, yo tengo que reconocer que empecé el collage, por supuesto que lo hemos visto porque nos han hecho hacer collage desde que estamos en la primaria, pero son expresiones distintas, diferentes, una forma quizá fantástica, surrealista muchas veces, de llevar a cabo expresiones, y lo que veo es que son canales de comunicación que quizá a partir de esa magia podemos analizar la condición humana. La condición humana en esta ocasión que tiene que ver con violencia contra niñas y mujeres. Así es que yo ya no voy a hablar más porque tenemos aquí a nuestras artistas que tratamos de hacer honor a su obra en el edificio, está colocada en todo el inicio y en los pisos, quisimos aprovecharla, pero les recibimos por favor a quienes hoy nos acompañan y por supuesto a ustedes, a quienes están aquí hoy, muchísimas gracias, con un aplauso a nuestras invitadas y a nuestro invitado especial. Muchísimas gracias. Voy a dar es que está aquí todo amarrado. Una pequeña, seguramente es una pequeña reseña de Teresa, porque seguramente más allá de la reseña que tengo aquí, pues Teresa es quien ustedes van a conocer en este momento. Artista visual mexicana, pintora, collagista y fondista para animación. Su trabajo se ha expuesto de manera individual y colectiva desde 2005 en México y en Estados Unidos. Cuenta con un álbum ilustrado para niños, niñas, y su obra ha ilustrado tapas de libros e interiores de revistas literarias. Y además les voy a decir algo, Teresa es abogada.
Ya nos platicará ella si desea compartir esa parte, pero Teresa es abogada, pero es una artista genial. Teresa. Bueno, pues justamente iba a empezar con eso. Hace más de 20 años que estaba estudiando la carrera de Derecho en uno de los primeros semestres, pues ustedes saben que siempre hay maestros muy difíciles, muy perros, decíamos en ese momento. El que te hace sufrir, el que no sabe si va a pasar, etcétera. Y uno de ellos nos preguntó qué creíamos que nos iba a identificar cuando saliéramos de la carrera. Y todo el mundo empezó, no, pues el lenguaje, no, el conocimiento de lo jurídico y la justicia y todo el mundo así, ¿no? Y él nos dijo, lo que los va a identificar cuando salgan es el lenguaje, porque en su manera de expresarse, un abogado se expresa de maneras muy precisas. Siempre decía, no digan creo, yo no creo, yo pienso esto, no es un acto de fe, ¿no? Entonces, un artista, haciendo el paralelo, puede dedicar toda una vida a lograr su propio lenguaje. Y bueno, a mí me ha pasado esto, porque pasé de la pintura al collage, en los últimos años muy clavada con el collage, me he hecho poquitos de pintura también, pero creo que más importante aún que el lenguaje es tener que decir. Y un artista no puede abstraerse de su entorno y lejos de las expresiones siglo XIX, siglo XX, donde todo el mundo decía, es que el artista está expresando sus angustias, ¿y qué quiso decir el artista con este cuadro? La realidad es que hoy el artista, y en México hay una gran tradición de esto, desde el siglo XX, tiene una función social. El artista con su lenguaje, a su manera, trata de evidenciar, de generar reflexión sobre cosas que nos afectan al día a día a todos como sociedad. Entonces, cuando fui invitada, y agradezco muchísimo a la magistrada por esta invitación, a hacer esta exposición, a dar los cursos acá, realmente pensé, ya venía trabajando un poco el tema de violencia de género involuntariamente porque es algo que nos toca, ¿no? Hace 2 años participé en una subasta a favor de CIMAC, participé en un festival de arte feminista, o sea, es como que no puedes abstraerte como mujer y como artista del feminismo bajo riesgo de quedarte como alguien que está haciendo decoración de interiores. Y la realidad es que lo que busco en lo personal, Yamila tendrá otra postura más, quizá más agresiva que la mía, yo busco la reflexión. Tengo obras muy puntuales sobre los mensajes que se nos dan desde niñas a las niñas, no solo sobre los mensajes, también sobre los silencios, ¿no? Todo este mensaje que viene ancestral de guardar silencio, de aguantar, de no decir, y bueno, por eso elegimos el título de Levanta la voz para esta exposición, porque no solo la reflexión sobre cómo vivimos en nuestra sociedad el patriarcado y todo lo que ello implica, hasta llegar a matar y violar, etcétera, sino a que mientras las mujeres y los hombres no se sientan con la posibilidad de levantar la voz, esos silencios son cómplices y esos silencios también siguen fomentando y encubriendo todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, eso es como toda la obra que preparé, mucha de ella específica para esta ocasión, va dirigida a eso, ¿no? Reflexionemos como cultura mexicana, como hombres y como mujeres, cómo estamos perpetuando la idea de que una mujer puede ser objeto de alguien al punto de llegar a ser asesinada y qué podemos hacer para evitarlo, levantar la voz, ¿no? Básicamente. Y bueno, eso. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Teresa. Creo que estas reflexiones que nos compartes, empezamos por ver eso, ¿no? Muchas veces ese silencio cómplice. Es efectivamente así. Entiendo también, con lo que nos comentas, que a veces levantar la voz pasa por muchísimas cuestiones, incluso miedos. Sí, por supuesto. Porque, es una cuestión de supervivencia exacto, a veces el silencio. Exacto, sí. Pero muchas veces no. Muchas veces el silencio es eso, es una complicidad nada más, que ojalá no tuviera consecuencias, pero el infortunio es que hay una perversidad enorme,
porque al final el silencio también mata. Y eso es lo que hemos visto. Y lo peor de todo es que el silencio nace desde nuestras casas. Y quizá ahí también esté la peor de las situaciones, porque simplemente estamos reproduciendo algo que creemos normal. Y eso es lo que debemos de abandonar y nos tenemos que apartar, porque si no la brecha nunca se va a cortar. Y voy a aprovechar también para decirlo, porque en esta ocasión la Semana Naranja también tuvo como marco, y me puedo atreverme a decir que Teresa lo reflejó en esta imagen, que es la imagen de la Semana Naranja, con las protestas Salud del 16 de agosto de la Diamantina Rosa. ¿Por qué? Porque cuando fueron las protestas del 16 de agosto, se cuestionaron, por decirlo menos, la manera en que las mujeres se manifestaron, porque cómo se iban a afectar los inmuebles históricos y qué manera de hacerlo con esa manera tan estridente, como si morirse pudiera tener remedio, como si morirse pudiera tener resurrección. Así es que creo que por eso es que estamos con esa forma de acabar con el silencio y no hacerlo como las damitas que se espera que seamos, porque hasta para levantarle la voz hay que usar tacones y maquillarnos, porque si no, no vaya a ser que lo estemos haciendo fuera del estereotipo que se exige para las mujeres. Entonces hay que portarnos bien hasta para levantar la voz. Pues no, hay que dar manotazos y hay que levantar la voz y hay que decirlo fuerte y claro. La violencia contra las niñas y mujeres mata. Así es que aprovecho también porque, bueno, me pusiste el balón y lo aproveché, Teresa, para señalar esto y también comentarles que además la Semana Naranja en esta ocasión tiene esa posibilidad de tener esta conexión con estas protestas fuertes, sí, categóricas también, pero también creo que ya es momento en que ese estereotipo de las damas, las mujeres y cómo nos debemos de comportar salga, porque esa es una de las consecuencias, el feminicidio de niñas y mujeres. Mirna, vamos a escucharte a ti. Yo voy a leer una pequeña semblanza también de Mirna, pero bueno, Mirna hablará por ella. Yo solamente voy a decir unas breves palabras. Mirna, artista mexicana dedicada al collage, la literatura y los taquitos. Muy bien, Mirna. Estudió historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se consolidó su interés en temas sociales y de la memoria. Mirna, háblanos de ti, de tu obra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecerle al consejero Alejandro González Bernabé por el interés de venir, por estar aquí. Muchas gracias a la magistrada Villafuerte por el interés y la energía y el empuje de poner este espacio, ¿no? De empezar a hacer la Semana Naranja como algo real, como algo tangente y que empiece a crear cambios. A Teresa, muchas gracias por ser el enlace y por creer en mí. Como ven, pues Teresa tiene una trayectoria mucho más larga que yo, entonces pues muchas gracias por eso. Muchísimas gracias al equipo del tribunal, a Nancy, a Luli, a Abril, a Mónica, a todas esas personas, a todos ustedes que están aquí tras bambalinas trabajando todos los días y que gracias a su profesionalismo pues estamos aquí todos sentados. Gracias al arquitecto Pliego y a todo el equipo de mantenimiento por todo el trabajo de montaje y por la paciencia infinita que nos tuvieron de que si estaba chueco, que si lo queríamos arriba, que si lo queríamos al revés, pues muchísimas gracias. Y pues gracias a mis fans, o sea, a mis papás y Pau que vinieron a verme el día de hoy.
Y ahora sí, pues les voy a hablar un poco. A mí siempre me cuesta mucho trabajo explicar por qué hago lo que hago. Eso pasa con el arte, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué escribes eso? ¿Por qué pones eso? Y es muy difícil, pero para mí el arte sirve para decir lo que con palabras ya no te alcanza. Tenemos todas las notas rojas, tenemos las investigaciones, tenemos los reportes gubernamentales uno tras otro que nos dicen cuántas mujeres son asesinadas al día, el feminicidio infantil, el nivel de violaciones, de vejaciones, de tortura, pero las palabras llega un punto en el que son tantas que ya no significan nada, ¿no? Entonces, la ventaja del collage es que son imágenes prehechas que tú puedes modificar, ya tienen una carga, ¿no? O sea, si ves una señora cargando un bebé, ya trae una carga mental que tú inmediatamente conectas con una parte emocional, ¿no? Entonces, es jugar con toda esta percepción del mundo que ya tenemos para alcanzar a decir todo lo que tenemos adentro, que en mi caso es enojo, porque vivo con miedo de que un día me encuentre en una bolsa y entonces como me da miedo me enoja. Y esto aquí viene con la cuestión del silencio, ¿no? Para mí el silencio es un privilegio que no le tenemos que permitir y no le tenemos que dar a los perpetradores de la violencia, ¿no? Y a las injusticias. Entonces ya no se los vamos a dar nunca más. Y sí estoy enojada y sí tengo miedo y me duele mucho por todas las personas, por todas las compañeras, por todas las niñas que han sufrido vejaciones en los, bueno, desde siempre históricamente, pero en los últimos años hemos visto cómo se ha pues exponencializado esta situación, ¿no? Entonces, esa parte me parece como muy importante y sobre todo, volviendo a lo que dijeron Teresa y la magistrada, levantar la voz, ¿no? Si uno tiene las herramientas o las habilidades, para mí levantar la voz ya es una obligación, ¿no? Si yo sé hacer collage, si yo hago arte, mi arte tiene que hablar por todo este tumulto interno, pero también por la realidad, el día a día, ¿no? No sé cuántas de ustedes tienen problemas para tomar el camión, porque si vas a tomar un camión, ay, que no traigas falda, ¿no? O ay, que si traes el taconcito, o ay, que no puedes salir a la tienda. Todas estas cosas, pues es una emoción diaria que yo creo que para mí es importante que se vea reflejada en el arte, ¿no? Porque si el arte, ahora sí que para mí, si no te dice nada, pues ¿para qué lo quieres, no? O sea, el arte tiene que reclamar y creo que este es un momento y un espacio donde es importante que lo haga. Entonces, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Voz contundente, clara, pero con miedo también, porque ese es otro punto que rescatamos de estos desafortunados, también por decirlo menos, temas, que hay mucho miedo, efectivamente, porque además hay que luchar con que te crean, porque se le quita la responsabilidad, efectivamente, a quienes perpetúan este tipo de violencias, porque además, desafortunadamente también, mujeres y niñas son quienes tienen la responsabilidad, además de lo que les pasa. Justo por eso, porque ¿cómo vas a salir así vestida? ¿Y por qué te pones esos tacones? ¿Y por qué usas minifalda? Eso es provocador. ¿Y por qué los hombres mejor no se aprenden a comportar? Y que entonces les transferimos también la responsabilidad a quienes violentan, porque hay que transferir la verdadera responsabilidad. ¿En dónde estamos haciendo educación para esas masculinidades que a veces, o muchas veces desafortunadamente, porque vivimos en un país patriarcal con masculinidades tóxicas, que también sufren ese tipo de enseñanzas que no han ido encaminadas a no perpetrar ese tipo de violencia? Así es que muchas gracias, Mirna, por tus palabras. Y bueno, le vamos a dar el micrófono. Gracias, señor consejero. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos que esté usted aquí para abrir este espacio en donde compartimos todo ello. Carlos, gracias, ya está también por acá. Carlos Hernández Toledo, Carmen, aquí está.
ya también la anunciamos y recibimos de parte de las 3 magistraturas, abrimos este espacio y abrimos estos trabajos de la Semana Naranja. Voy a leer también una semblanza del consejero y bueno, pues es una muy pequeña semblanza, consejero, pero bueno, es nada más para que le conozcan quién es el consejero magistrado, por supuesto, Alejandro González Bernabé. Es magistrado de circuito, actualmente consejero de la Judicatura Federal, con una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación de más de 27 años. Ha desempeñado diversos puestos, entre ellos secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de procesos penales federales, juez de distrito en materia penal y magistrado de circuito adscrito a tribunales unitarios y colegiados. Cuenta con posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, maestría en Derecho Procesal Penal, titulado con mención honorífica en el Centro de Estudios de Posgrado Campus Tampico, actualmente candidato a doctor en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ha sido catedrático en distintas facultades y en el Instituto de la Judicatura Federal, ponente en diversas conferencias. Fue integrante de la Comisión Especial para investigar el caso Atenco, designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el pasado mes de febrero, la Suprema Corte de Justicia lo designó consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido, señor consejero, y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias. Hace más de 60 años que Simone de Beauvoir pronunció su famoso dogma existencialista que reza: que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Hoy, sin duda, se tiene más presente que nunca. Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada María del Carmen Carreón Castro, integrante de esta sala, señor secretario en funciones de magistrado Carlos Hernández Toledo, Teresa Clark y Mirna Flores, artistas que nos deleitarán sin duda de su muestra. Servidoras, servidores públicos, señoras, señores, muy buenas tardes. Yo sí tuve que prepararme porque no tengo el talento de la magistrada en estos temas ni de nuestras artistas, pero lo hice con mucho gusto y me voy a permitir dar lectura a ello. En primer lugar, externo mi beneplácito de estar con ustedes en esta tarde y agradezco la invitación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la inauguración de la exposición titulada Levanta la Voz, que se realiza en el marco de la 4ª edición de la Semana Naranja, como parte de las actividades conmemorativas al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta exposición, las artistas Teresa Clark y Mirna Flores, a través de 37 piezas que integran la muestra, ponen de relieve distintas reflexiones en torno a un tema alarmante a nivel nacional e internacional, que es violencia de género. Esto se suma a las acciones emprendidas por distintas entidades locales y mundiales en contra de la violencia, como la campaña intitulada Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, promovida por la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, el día de hoy conlleva realizar una introspección sobre la situación que guarda nuestro país, particularmente relacionado al fenómeno de violencia que sigue agobiando a niñas y mujeres, para lo cual me gustaría realizar 2 reflexiones. La primera, destacar que la violencia de género nunca será un fenómeno aislado, sino una problemática social integral que debe erradicarse desde distintas áreas, entre ellas la conciencia ciudadana, que ciertamente puede forjarse a partir de expresiones artísticas,
pues el arte, al ser la base de la cultura, siempre será el antídoto natural contra la barbarie. Por ello, incentivar eventos que conduzcan a la reflexión personal, más aún acompañados de contenidos artísticos, representa coadyuvar en la constante lucha por erradicar cualquier tipo de violencia. Por lo tanto, felicito al comité organizador del evento y a las impulsoras de este proyecto Levanta la Voz. La segunda reflexión consiste en exponer que si bien nos encontramos en un camino distante todavía para alcanzar la paz social, el Poder Judicial de la Federación ya inició con paso firme este camino. Voy a hacer un comercial. El Consejo de la Judicatura Federal es consciente de que solo luchando de forma colectiva encontraremos los resultados deseados. En ese sentido, me permito compartir que trabajamos bajo la política de cero tolerancia a las conductas indebidas, como la violencia de género, al igual que con el propósito de lograr paridad de género, se realizó el primer concurso de oposición para designar juezas de distrito del Poder Judicial de la Federación, exclusivo para mujeres, el primero en su tipo a nivel mundial. Con agrado, les comparto que los resultados fueron altamente positivos. Participaron 1,168 concursantes, de las cuales 50 pasaron a la etapa final y 25 participantes con los puntajes más altos resultaron vencedoras. Ellas tomarán protesta finalmente y formalmente el próximo 26 de noviembre ante el Pleno del máximo tribunal del país como juezas de distrito. Al respecto, destaco que se obtuvieron las mejores calificaciones de los últimos 9 años. La participante con la calificación más alta obtuvo 97.14, la quinta mayor calificación de todos los concursos de oposición celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se encuentra en proceso el concurso dirigido exclusivamente a mujeres para la designación de magistradas de circuito, cuyo objetivo es promover y facilitar la participación de las mujeres para ocupar los cargos de alta responsabilidad en el Poder Judicial de la Federación. Todo lo anterior es muestra del talento femenino, demostrado en ejercicio de políticas transversales de perspectiva de género que propician inclusión. Hoy debemos de reconocer que a pesar de las diversas acciones en favor de la mujer, tal como lo señalan la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aún existen altos índices de violencia de género y discriminación, lo cual, además de transgredir la igualdad de derechos y dignidad humana, dificulta la participación de la mujer, obstaculizando el bienestar social y familiar. La cultura mexicana requiere de la máxima participación de la mujer en todos los sectores públicos y privados de manera armónica e igualitaria, porque su empoderamiento constituye parte esencial para el desarrollo nacional, el bienestar del mundo y una verdadera paz. En otras palabras, la labor que desempeña la mujer en sociedad conlleva un punto de equilibrio fundamental para el progreso de México. Bajo esa tesitura, exhorto a las y a los hoy presentes para que este esfuerzo por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de brindarle seguimiento a la Semana Naranja por cuarta ocasión, genere conciencia social y simbre una verdadera cultura del respeto. El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no solo debe ser una fecha, sino un recordatorio de la lucha constante y ardua de todos los días por encumbrar respeto a igualdad sustantiva real, así que la muestra presentada sea un verdadero propulsor reflexivo. Las y los invito a que levantemos la voz en contra de la violencia de género, ya que edificar el futuro de México no solo es responsabilidad del poder público, sino también de la población, pues se requiere acción ciudadana constante
basada en la exaltación de la dignidad humana. Concluyo citando las palabras de Nelson Mandela y convencido de que ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de los demás. Así, ruego a los presentes ponerse de pie para la inauguración del evento, siendo las 14:41, ¿sí?, de este día 20 de noviembre, revolucionario día. Declaro formalmente inaugurada la 4ª edición de la Semana Naranja y la exposición Levanta la Voz. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, una pequeña reflexión, porque de verdad sus palabras también provocan el comentario. Efectivamente, los espacios laborales también suelen ser espacios de perversidad muchas veces, y empezar empezar a dar buenas cuentas en función de los números, de la posibilidad que las mujeres abarquemos cada vez más espacios de decisión, sobre todo, es una manera de acortar la brecha de estas desigualdades que tanto daño le han hecho a la sociedad, no a las mujeres. Las desigualdades y la violencia le hacen daño a la sociedad, porque cuando pensamos que nada más es a niñas y mujeres, pues justamente es cuando se delegan las responsabilidades y se encuentran los pretextos. Esto es en beneficio de la sociedad, así es que muchísimas gracias desde aquí, consejero, por estos resultados de los concursos que desde el seno del Consejo de la Judicatura, a iniciativa del presidente Saldívar de la Suprema Corte, están materializándose los resultados. Y de esa manera también podemos decir que como mujeres en la vida pública ejercemos nuestros derechos, porque los derechos se ejercen, pero en lo material, porque si no se vuelve discurso. Y de esa manera, si empezamos a abarcar espacios reales de poder, es un real ejercicio de derechos humanos, porque el resto, pues es letra muerta. Así es que la tenemos que hacer viva, y esa es una manera. Así es que nuestra gratitud como funcionaria, Carmen, creo que estarás de acuerdo conmigo, como voceras de quienes trabajamos dentro del Poder Judicial de la Federación y también como mujeres, nuestro agradecimiento a esta apertura, a generar estas acciones que más allá de todo nos abren la posibilidad de estar. Así es que no me podía aguantar de hacerlo así, público, consejero, y aprovechar, darle las gracias en lo personal, por supuesto como sala, y también que nos haga favor de llevar este agradecimiento al Consejo de la Judicatura y por supuesto ser la voz, si nos hace usted el favor, de llevarle este agradecimiento también al presidente Saldívar. Muchísimas gracias. Y sí, tenemos un pequeño, ay sí, yo me aplaudo, además, un pequeño reconocimiento. Carmen, Carlos, si nos permiten damos el reconocimiento. Es un pequeño reconocimiento nada más, consejero. Muchísimas gracias. Carlos, Carmen, muchas gracias. Perdón por tú súbete, Carlos, tenemos unos espacios un poquito dificultosos, pero lo hacemos que sea provechoso. Perdón, Mirna, me voy a atravesar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.